Ahora mismo, mientras estás viendo este video, hay seguramente JavaScript corriendo en tu teléfono, en la página web que abriste hace minutos y hasta probablemente en el cajero automático más cercano a tu casa. Y todo esto empezó con un experimento que un solo programador armó en 10 días. La pregunta es ¿por qué JavaScript? ¿Por qué un lenguaje que fue escrito en menos de 10 días y que la mayor parte del tiempo fue tratado como un juguete, hoy en día se convirtió en el lenguaje más usado del mundo? Vamos a ver cómo nació por accidente, cómo casi se hunde en su propia fragmentación, cómo una sola librería cambió las reglas del juego, cómo terminó saliendo del navegador para meterse en servidores y por qué, incluso ahora en la era de la inteligencia artificial, sigue sin tener un reemplazo real. Para entenderlo, hay que volver a 1995, a una guerra de navegadores que todavía no había empezado en serio. A mediados de los 90, la web recién estaba naciendo. Netscape Navigator era el navegador dominante, pero las páginas eran estáticas, texto y links, nada más. Netscape necesitaba algo que le diera vida a esas páginas, y necesitaba hacerlo rápido, porque Microsoft venía pisándole los talones con Internet Explorer. Netscape contrató a Brendan Eich con un objetivo: crear un lenguaje de scripting para el navegador. Le dieron tan solo 10 días. En ese tiempo armó un prototipo que se llamó Mocha, después rebautizado LiveScript. Pero antes de salir al mundo tuvo otro cambio de nombre y ese cambio fue puro marketing. Java estaba de moda en ese momento, así que Netscape llegó a un acuerdo con Sun Microsystems y el lenguaje terminó llamándose JavaScript. Aunque no tenga casi nada que ver con Java, Microsoft no quería quedarse afuera. Hizo su propia versión a partir de ingeniería inversa y lo llamó JScript, para meterla en Internet Explorer. Resultado, dos lenguajes parecidos pero no idénticos, compitiendo dentro de los navegadores. Tener a estos dos lenguajes compitiendo era un caos para cualquiera que quisiera desarrollar una sola página web que funcionara en ambos navegadores. La solución fue llevar al lenguaje a un organismo de estandarización, ECMA International, que en 1997 publicó la primera especificación oficial, ECMAScript. Desde ese momento, JavaScript es básicamente la implementación más conocida de ese estándar. Pero un estándar sobre un papel no soluciona todo. Cada navegador sigue interpretando ciertas cosas a su manera, y durante años los desarrolladores tuvieron que escribir código distinto según si la persona usaba Internet Explorer, Netscape o más adelante Firefox. La estandarización ordenó la base, pero la guerra de navegadores siguió viva durante mucho más tiempo. Esa fragmentación entre navegadores no desapareció. De hecho, se volvió todavía más evidente cuando los desarrolladores empezaron a pedirle a JavaScript algo mucho más ambicioso: que las páginas pudieran actualizarse sin recargar. En 2005 se popularizó un término, Ajax. La idea no era nueva, pero le dio nombre a una técnica que ya estaban usando Gmail y Google Maps: usar JavaScript para pedir datos al servidor en segundo plano, sin recargar la página entera. De golpe, la web dejó de sentirse como un conjunto de documentos y empezó a sentirse como una aplicación de verdad. Pero esta nueva forma de programar trajo un problema viejo con ropa nueva. Cada navegador manejaba el DOM, la estructura de la página, de manera distinta. Hacer algo tan simple como seleccionar un elemento podía requerir código diferente según el navegador. La complejidad de las aplicaciones había subido y la fragmentación subió con ella. La respuesta llegó en 2006 con jQuery, una librería creada por John Searle. Su promesa era simple: escribí menos, hacé más. jQuery resolvía las diferencias entre navegadores, y de un día para el otro, escribir JavaScript se volvió mucho más simple. Se convirtió en la librería más usada de la web durante más de una década. 2 años después, en 2008, Google lanzó Chrome, y con él un motor de JavaScript llamado V8. V8 compilaba JavaScript directamente a código máquina en tiempo real, lo que lo hacía drásticamente más rápido que cualquier otro motor anterior. De golpe, JavaScript ya no era lenguaje lento de navegador, era rápido, y eso iba a abrir una puerta que nadie esperaba. Esa puerta era el servidor. En 2009, Ryan Dahl tomó el motor V8 de Google y lo usó para crear lo que hoy conocemos como Node.js. Con Node, JavaScript no se limita simplemente a crear sitios web, sino que se expandió en la creación
de backend de aplicaciones enteras. Un año después llegó NPM, el gestor de paquetes de Node. NPM le dio a JavaScript algo que no tenía: una forma fácil de compartir y reutilizar código entre miles de desarrolladores. Hoy es por lejos el repositorio de paquetes más grande que existe en cualquier lenguaje de programación. Con todo esto, JavaScript explotó en el frontend también. Angular, React, Vue, cada uno proponiendo su forma de construir interfaces. Esa competencia, lejos de ser un problema, terminó siendo el motor que empujó al lenguaje y a sus herramientas a mejorar cada vez más rápido. Y eso no se quedó ahí. Con frameworks como React Native, JavaScript también se metió en el desarrollo de aplicaciones móviles, permitiendo escribir una sola base de código para iOS y Android al mismo tiempo. El resultado de todo este recorrido es el lenguaje que conocemos hoy, el más usado del mundo año tras año. Y todo esto no por ser perfecto, sino porque se encuentra en todos lados, en el servidor, en una página web y hasta en tu teléfono. Pero estar en todos lados no significa quedarse siempre igual. JavaScript sigue cambiando, y en los últimos años hubo dos grandes movimientos que la mayoría de personas malinterpretan. Uno de esos movimientos fue la llegada de TypeScript. Con TypeScript lo que se busca es crear una capa de tipos por encima de JavaScript, no reemplazarlo. De hecho, los navegadores nativamente no están en grado de interpretar TypeScript, sino que el código viene transpilado a JavaScript. Lo que se busca con esto es poder mantener proyectos grandes con mayor facilidad, y era una herramienta muy necesaria para la supervivencia y para el crecimiento de JavaScript. En los últimos años aparecieron también alternativas a Node.js como Deno o Van, prometiendo más velocidad y mejores herramientas integradas. Y aunque generan ruido y una buena competencia, Node.js sigue siendo hoy el estándar de estabilidad que eligen la mayoría de las empresas grandes. La competencia empuja, pero la base sigue firme. Y ahora hay un nuevo jugador en la historia: la inteligencia artificial. Asistentes de código que escriben JavaScript, librerías que corren modelos de inteligencia artificial directamente en el navegador, agentes que construyen con el mismo lenguaje que aprendió a manipular el DOM hace 30 años. La pregunta ya no es si JavaScript va a seguir existiendo, la pregunta es ¿qué forma va a tomar? JavaScript nació como un experimento de 10 días y hoy, 30 años después, es el lenguaje de programación que conecta teléfonos, web, servidores y hoy en día inteligencias artificiales. Con la pregunta que te quiero dejar es: ¿hasta dónde crees que puede llegar JavaScript? Déjalo en los comentarios. Nada, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo formato de video. Si es así, déjenlo en los comentarios, denle like. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.